Vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar a ver la iglesia primitiva, que fue y es el modelo para imitar en cuanto a la predicación de la palabra y una abnegación absoluta a hacer como Dios manda en todo lo establecido por Él, por su palabra, abnegarse a sí mismo, no tomar en cuenta sus pensamientos humanos, sino estar identificados con la Biblia, con la palabra de Dios. Quiero que abras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 1. Vamos a dar lectura en Hechos, capítulo 1, verso 1. Y hoy vamos a ver lo que los discípulos tuvieron que aprender, que en este caminar detrás del Señor y afirmar nuestros pies sobre la roca que es Cristo, nosotros también en este tiempo vamos a aprender esto. La promesa más valiosa que los discípulos no tenían era la promesa del Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Él vive en nosotros, ¿sí? Pero acá nosotros tenemos que entender que hay promesas que Dios tiene para nosotros, palabras específicas que Dios nos habló, que Él dijo que va a hacer con nosotros. ¿Te habló personalmente o te tomaste de las promesas de la palabra de Dios? Y vamos a ver lo importante que es saber esperar el tiempo de Dios. Esperar no es fácil, pero es muy importante saber esperar el tiempo de Dios. Y eso es lo que le marcó nuestro Señor a los discípulos en el comienzo de Hechos. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, amén, amén. Eso fue lo que nuestro Señor le dijo a los discípulos, ya estando Él resucitado. Oramos al Señor. Dios habla a su iglesia, a los miembros de su cuerpo, para que todos nosotros hagamos uso de nuestra voluntad, tomando la determinación de llevar nuestra vida a sus manos, para que Él nos lleve a vivir plenamente su perfecta y santa voluntad. Oramos al Dios Todopoderoso, Santo, Eterno, Dios nuestro, Salvador nuestro. Hoy te exaltamos, te damos gloria y te agradecemos, mi Dios, porque saliste a nuestro encuentro. Y el día que te conocimos, Señor, a partir de ese día nuestra vida, Señor, tuvo otro rumbo, otras prioridades. Mi Señor, desde ahí hasta hoy no paramos de aprender lo necesario y elemental para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida, Señor, para la que nos diste vida en la tierra, una vida de paz, una vida de libertad, una vida de victoria. Señor Jesús, hoy abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, para que traigas revelación, para que instruyas, direcciones nuestra vida para vivir plenamente en tu voluntad en este año. Señor, como iglesia queremos caminar detrás de tus pasos, siguiendo tus pisadas, viviendo el tiempo de Dios para con nuestras vidas en este lugar. Jesucristo Santo, tú eres el dueño absoluto de nuestra vida. Santo, 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 tú eres el dueño absoluto. Tienes el dominio y el control de todo nuestro ser. Hoy recibe gloria, Jesús. Recibe honra, Jesús. Recibe exaltación y alabanza, mi Dios, hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Aplauda y dele gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. El autor de este libro, Lucas,
hace referencia a 2 etapas de sus escritos. Habla del Evangelio de San Lucas y luego habla de la segunda etapa que tiene que ver con Hechos de los Apóstoles, todos los acontecimientos de la iglesia primitiva. Y entonces él destaca la importancia de, usted vio los otros días cuando Jesús se le aparece a los 11, él les reprochó la incredulidad, es decir, ustedes no creyeron, no tuvieron fe. Luego de que corrigió eso nuestro Señor, comenzó a darles mandamientos, a hacerle entender lo que ellos debían hacer. Jesús ya no iba a estar más en la tierra. Jesús estuvo 40 días con los discípulos y les estuvo enseñando y hablándoles. Es decir, que ellos tuvieron oportunidad de verlo a Jesús, de hablar con Jesús, de compartir tiempo con Jesús. Ellos tuvieron 2 etapas. La etapa donde el Señor los llamó, los formó durante 3 años y medio. Ellos vieron con sus ojos resucitar muertos, ser personas sanadas, liberadas por el poder de Dios. Esa fue la primera etapa donde ellos vivieron. Pero cuando Jesús es llevado de entre ellos y finalmente va a la cruz y muere, Jesús les dijo: voy a ir a la cruz, voy a morir y voy a resucitar. Pero esa última parte a ellos les costó entender, les costó creer. Por eso el Señor luego sale a su encuentro y les dice, les reprochó la fe. Hermanos, la fe viene, es decir, cuando tus ojos se detienen en las promesas de la palabra de Dios, cuando tu vida le da crédito a la palabra de Dios. La fe no es un estado anímico, la fe tiene que ver con un don que lo da el Espíritu de Dios, ni siquiera es nuestro, pero parte de ahí. Cuando alguien dice es la Biblia, para mí es lo más importante, porque es Dios a través de la Biblia. Entonces ahí nos asiste el Espíritu Santo y nos da un poder para vencer todo. La fe vence al mundo, la fe vence todo. Te vas a dar cuenta cuando tu vida está en oración, cuando tu vida está empapada de la lectura de la palabra de Dios, con mucha facilidad pareciera no le crees a las realidades. Te estás por encima de las realidades, te sentís un gigante, sos inquebrantable, nada te detiene, pero bajale a la oración y a la lectura. Te quedás en un simple hombre y todo es mala sangre, mala sangre, mala sangre. Todo es renegar, renegar, renegar. Necesitamos a Jesucristo. ¿A quién necesitamos? Jesucristo. Y nosotros no podemos tener a Jesucristo por otro medio que no sea la fe. La fe a partir de saber que Cristo nos amó incondicionalmente, dio su vida en la cruz del Calvario, murió y resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creímos en esa gran obra que Cristo hizo en la cruz. Y por eso dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Es decir, su vida, mi vida es propiedad de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Cuántos entienden? El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Dios mismo vive en nosotros. Pero este Dios que nos alcanzó a nosotros y que nos hace vivir esta vida hermosa, no se detiene solamente en que nosotros lo hayamos conocido y vivamos esta vida hermosa. Él como Padre sigue mirando por todos. ¿Por cuánto mira Él? Por todos. Dios ama a toda la humanidad. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios quiere el bien que ya nosotros tenemos, que lo tenga toda la humanidad. Porque Cristo vino a dar su vida por ellos. Dele un aplauso a Jesucristo. Dele gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, qué importante que Jesús se aparece a ellos. Y yo imagino cuando le dijo a Tomás, mete tu dedo en el costado, no hay problema, vení. Y cosas que cuando estuvieron en la playa, que Él los esperó con fuego, que cocinó peces y comieron. Momentos que ellos vivieron, lo restauró a Pedro. Pedro lo había negado al Señor, pero Él lo hizo llamar y le dijo 3 veces, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro las 3 veces dijo, Señor, te amo. Y el Señor restauró a Pedro. Si ellos vivieron, ¿por qué esto? Claro que estos hombres iban a quedar de frente a una sociedad que se agolpaba
contra este Jesús que supuestamente hacía muchos males, revolucionaba. Es decir, para los judíos y para toda la sociedad, Jesús era la gran decepción, porque ellos esperaban que Él iba a restaurar el reino de Israel, los iba a liberar de las garras del imperio romano. La gran decepción es que Jesús murió y nadie lo vio resucitarse. Es que Jesús tenía que morir y resucitar. Jesús no iba a quedar en la tierra, Jesús iba a ascender a los cielos y luego iba a dejar a 11 hombres para llevar adelante una gran misión. Estos 11 hombres o más de ellos lo vieron a Jesús con sus ojos. Ellos lo vieron colgado en la cruz, lo vieron morirse, ir a la tumba, y también fueron y encontraron la tumba vacía. Y no sabían qué había pasado, pensaban que se lo habían robado al cuerpo, hasta que Jesús aparece a ellos. Y Jesús se hace ver que Él era y que estaba vivo, que había resucitado. Esto les hizo un cambio en la cabeza a ellos. No, esto es verdad, esto no me lo puede negar nadie. Yo lo vi en la cruz morirse, pero ahora lo veo con mis ojos, Él está vivo. ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque Jesús tenía que potenciar a estos hombres para una gran misión. ¿Viste cuando ocurren cosas? No sé si te pasó cuando estás orando solo y vos vivís cosas que te gustaría que los demás lo sepan, pero no se lo podés contar, porque son cosas especiales, que Dios tiene un trato personal con uno. Esto pasó con estos hombres. Ellos se lo hubieran contado a todos, pero nadie lo hubiera creído. Porque naturalmente nosotros los hombres, en el estado natural de hombre, no podemos hacer nada. Y Jesús sabía que los discípulos no tenían todavía el Espíritu Santo que nosotros ya tenemos. Entonces Él, para tratar, seguir ajustando cosas en el carácter de estos hombres, les dijo: voy a pedirles algo. Ya saben, están todas las pruebas, yo estoy vivo, soy yo quien estuvo con ustedes, quien murió y resucitó. Todas las pruebas tienen ustedes. Aunque le digan lo contrario, ustedes saben que no es así. Ustedes saben que yo resucité, le diría al Señor a los discípulos. Pero les voy a pedir algo: bajen del monte de los olivos, porque estaban ahí con Jesús, y vayan a Jerusalén y permanezcan ahí hasta que venga la promesa del Padre. Fíjate que ahí viene el mandato de Dios, viene la palabra de Dios. Contrariedades, Jesús podría llenarlos ahí del Espíritu Santo. A veces pensamos los hombres así. Los hombres pensamos que las cosas no deberían ser así, deberían ser de otra manera. ¿Por qué? Porque naturalmente los discípulos acá, a modo de imaginación lo digo, tenían que volver a Jerusalén, el lugar que enardecía, y que ellos iban a pasar a ser una especie de ridículos, porque ellos tenían que perseverar juntos. Y la Biblia dice que ellos vinieron al aposento alto y vinieron a hacer lo que el Señor les dijo. Ellos esperaban la llenura del Espíritu Santo. Ellos esperaban que Dios cumpliese con esa parte que Él les había dicho que iba a cumplir. Todo estaba cumplido. Ellos habían visto que Jesús estaba vivo. Dígame si hay cosas que Dios no le permitió ver, que Él le permitió ver para que usted no dude su existencia. Haga memoria un segundo. ¿Cuántas cosas Dios hizo en su vida? Que eso es lo que usted tiene en usted, como prueba de que Él es real, de que Él existe. ¿Cuántas cosas Dios hizo en tu vida, en mi vida? Porque Dios es nuestro Padre y Él ama a sus hijos, y todas las necesidades que tienen sus hijos, Él las suple en su tiempo. Y algunas cosas ya las suplió y nosotros somos testigos de aquellas cosas, ¿sí o no? Todos hemos vivido, todos vivimos situaciones que Dios hizo, que esas dan testimonio. Es decir, nosotros fuimos partícipe de que Dios es real, porque si no hubieran ocurrido tales cosas, si no hubiera sido Dios, no hubieran ocurrido esas cosas. Nosotros sabemos, los discípulos, cuando el Señor les pide eso, que vayan a Jerusalén, ya venían sabiendo que Jesús era real, pero ellos tenían que esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
A veces nos juega la ansiedad, que son propias de las aflicciones del alma, por situaciones que nos superan, que no quisiéramos enfrentarlas, por un montón de razones, describí recién, como las que estaban esperándolo en Jerusalén a los discípulos. Pero un mandato del Señor, eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Un mandato del Señor es un mandato del Señor. La palabra de Dios no cambia frente a cualquier pensamiento de hombre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que tenemos que tener presente. La Biblia, la palabra de Dios es irreemplazable. La Biblia, la palabra de Dios es mi consejera. La Biblia, la palabra de Dios es irreemplazable. La Biblia, la palabra de Dios es mi consejera. Es mi consejera, la consejera de mi matrimonio, la consejera de mis hijos, la consejera de mi economía, la consejera de los negocios. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser nuestra consejera. ¿Cuántos entienden? No reemplaces esta parte. Habrá muchas cosas. No le erres acá, porque errarle esto es como empezarte a prender la camisa sin ver. Y justo le erraste 2 ojales. No, ¿entendés? Es decir, que hiciste las cosas mal y tenés que volver a hacerla de vuelta. No le erres en eso. Decirte, no le erremos en dejar la palabra de Dios. Dígale. No le erres eso. Escuche, en el nombre de Jesús, estoy hablando de cosas que están pegando. Y voy a describir cosas que pasan en medio de todo esto. Si hay adormecimiento en tu mente, repréndelo. Satanás no quiere que escuche esto. Satanás no quiere que escuches esto. Satanás quiere que nos engañemos, que le restemos el crédito, que digamos no pasa nada. Sí pasa y no es favorable lo que viene. La Biblia, la palabra de Dios es irreemplazable. La Biblia, la palabra de Dios es nuestra consejera. Cuando le erramos, le digo, Señor, pequé y te pido perdón por mi pecado. La Biblia dice que Dios me perdona y me limpia. Pero no puedo seguir caminando cuando le erré sin reconocer esa falta, porque estoy dejándolo al Señor, aquel que está para ayudarme. El Señor está para ayudarnos en todo. ¿En cuanto? A partir de que reconocemos. A partir de que nos arrepentimos, reconocer, arrepentirse, volverse a Dios hace que Él nos tome en sus manos. Lo que estaba por hacer nuestro Señor con estos hombres es llevarlos a vivir con una fe inquebrantable. Entonces, por eso es lo que Dios nos manda su palabra. Cuando tomamos su palabra, no caminamos bajo nuestros pensamientos. Tomar la palabra de Dios no es hacer una parte de ella, sino toda. Hacer una parte, eso es sacarla de contexto. En definitiva es un pretexto. Dios está para ayudarnos. Dios está para ayudarnos. Dios está para ayudarte. Dios está para ayudarte. No te bajes de ahí. Decía tu hermano, no nos bajemos de acá. No nos bajemos de la palabra. No dejemos, eso no se negocia. Vamos, eso no se negocia. Eso no se deja. Eso garantiza tu victoria. Eso garantiza tu vida exitosa. Eso garantiza tu paz, tu libertad, y en todo lo que hagas vas a crecer porque Dios está con vos. Sí que tiene una explicación, sí que se disfruta vivir una vida cristiana. Vivir la media se padece y mucho. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vivamos bien. Su iglesia es poderosa y la iglesia de Jesucristo somos nosotros. Mire qué maravilloso es esto. Él les dijo, vayan y quédense. Los mandó que fueran a Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre. Bien, ¿qué cosas entendés por la palabra que hay que esperar? ¿Qué tema? Hable de otra cosa. No, yo no puedo esperar tanto, esto ya tendría que pasar. Pero viste, cuando vos entendés que todavía no se dan las cosas, y si yo me adelanto me salgo del marco, y vos entendés la importancia, no, es la Biblia, es nuestra consejera, es la que nos direcciona, la que nos garantiza, la que me da un poder que no es propio del hombre, porque el hombre no tiene poder, sino que el Espíritu de Dios, que es el poder que vive en nosotros, ese poder se mueve por medio de la fe. Ese poder que está en nosotros, si no tenemos fe no pasa nada. Pero si nosotros tenemos fe, que es creer en las promesas de la palabra de Dios y accionar en consecuencia, estás moviendo ese poder que está en vos. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo, vive en nosotros. Pero ese poder se moviliza por la fe, por creer.
¿Cómo se moviliza el poder? Mire si no es importante tomar el consejo de la palabra. Porque pararnos en la palabra ya no caminamos como simple hombre, sino caminamos como hombres, como mujeres llenas del poder de Jesucristo, que le pueden hacer frente a todas las cosas, y nada de las cosas a las que hace frente lo podrán vencer. Porque Jesús nos hizo más que vencedores. ¿Qué hizo Jesús de nosotros? Más que vencedores. Y eso es por la fe. Pero la fe viene por oír la palabra. Así que vamos de vuelta. No te bajes de la palabra. No te bajes de la palabra. No te bajes de la palabra. Permanece en ella. Permanece en ella. Permanece en ella. No te adelantes. No uses atajos. No uses alternativa. No es un engaño. No. Permanezcamos. Iglesia del Señor, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la mano de Dios en tu vida. No negocies esa parte clave. Y la Biblia habla en Hechos capítulo 1, verso 12, que los apóstoles, todos ellos, entonces volvieron a Jerusalén. ¿Qué hicieron? ¿Qué les había dicho el Señor? Que vayan a Jerusalén. Y los apóstoles fueron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y acá vemos la parte de ellos. El Señor los manda y ellos hacen dos cosas. Primero, obedecen. ¿Qué hicieron primero? Obedecen. Y luego, dos cosas. Permanecieron juntos y oraban. Permanecían juntos y oraban. Claro que la convivencia es difícil. Los otros días, cuando dijimos de ser la iglesia que va a predicar y a ser discípulos, dijimos, bien, tenemos que llevarnos muy bien entre nosotros. Tenemos que llevarnos muy bien entre nosotros. Mirá lo que te trató de decirle, me tengo que llevar muy bien con vos, decirle, muy bien, somos hermanos. Decirle, somos hermanos, me tengo que llevar muy bien con vos, decirle, somos hermanos en Cristo. ¿Cómo nos tenemos que llevar? No bien, muy bien. ¿Cómo nos tenemos que llevar? Decide de vuelta, tenemos que llevarnos muy bien, somos hermanos, decirle. Claro. ¿Por qué? Porque somos la iglesia que representa a Jesús. ¿Quién es Jesús? El ser más hermoso. Y nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Si no, mira la belleza que tenés a tu lado. Le faltó la fe, pero por favor. Claro. Pero todos somos creados a imagen. Bueno. Pero sí o no, es nuestro hermano. Escuche, a veces la belleza no está afuera, pero por dentro hay cosas lindas. No, pero somos todos hermosos en Cristo. Dígale con mucho respeto a tu lado, sos hermoso en Cristo, hermosa en Cristo. Dígale, vamos. De paso, si está la esposa al lado, usted queda bien. Claro. Bien. Entonces, el Señor lo que les dijo, vayan a Jerusalén. Y el gran problema del hombre es la convivencia. El saberse respetar, valorar, reconocer, y todas esas cosas que nos cuesta a veces porque somos diferentes. Pero el Señor les dijo, muchachos, vayan ustedes a Jerusalén y quédense. Y eran 120. 120 en un aposento que eran arriba en una terraza, que tenían que estar los discípulos. Y ellos dijeron, bien, entre nosotros, si nos quedamos sin orar, estamos en problema. Nosotros necesitamos acudir a nuestro Señor. Vamos a buscar a Dios. A orar es hablar con Dios. Es entregarle tu vida a Dios. Entregarle todas aquellas cosas que vos entendés que si no le pido ayuda a Dios a través de la oración, estas cosas me imposibilitan seguir caminando detrás de sus pasos. Entonces, como no podemos ser hipócritas, no podemos ser hipócritas, decirles, no podemos, no debemos tampoco. Entonces vamos a llevar a Dios nuestras miserias, porque Él sí tiene cuidado de nosotros y nos va a ayudar que ninguna de estas cosas humanas nos detengan en el caminar del Señor, detrás del Señor. ¿Cuántos entienden? El Señor nos puede ayudar en todo. ¿En cuánto? En todo. Dice la Biblia
y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y todos los discípulos. Y luego dice en el 14: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, estaban las hermanas también, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos reunidos, eran como 120 en número, y dijo, ¿vio? Después de los 11 ya va a los 120. Había mucho más, cuando comienza a escribir las mujeres, había mucho más después de los 11. Pero Pedro, después de la oración, él se levanta, dice, y comienza a decirle: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. La oración les trajo revelación. Ellos no solamente que comenzaron a orar, sino que comenzaron a darle lectura a la ley, a la palabra de Dios, y encontraron que esto se había anunciado, que Judas se iba a suicidar. Usted va a ver, si sigue leyendo esta historia de Hechos, va a ver que aparentemente Judas, cuando se colgó, se cortó, se quebró la rama de la que se colgó él y se cayó sobre unas rocas y se hizo pedazos. Bueno, todo eso lo describió. Entonces Pedro trae a la memoria lo que vio de Judas y les dice: estoy entendiendo que estas cosas tenían que pasar. Hermano, a partir de que nosotros obedecemos, ya no caminamos bajo los pensamientos nuestros. Caminamos en pos de la voluntad de nuestro Señor. Y Él es Él quien nos instruye. Cuando nosotros vamos a Él con todo lo que puede haber en nuestro corazón, en la oración pidiéndole ayuda, Él está para socorrernos, Él está para ayudarnos, Él está para liberarnos, Él está para sanarnos, Él está para hacer posible que sigamos sus pasos, que nos convirtamos en discípulos de Él. Así que hay debilidades en usted, lo tenemos todo, lo tuvieron los discípulos, pero tenemos que entender que el primer paso es obedecer. Amén. Obedecer. Y el obedecer tiene que ver no con que trato de acomodar mi vida como me parece para ser el hombre más bueno, sino tiene que ver con hacer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden? Tratar de implementarla en pensamientos y llevarlo a la práctica, en el diario vivir. Eso hace que nuestra vida esté por dentro rellena. No haya huecos, no haya brechas, no haya ningún lugar por donde el enemigo se pueda meter para dañar nuestra alma. ¿Sí? Obedecer la palabra de Dios hace que nosotros caminemos bajo el poder de Dios. Había muchísima gente que seguramente criticaba y decía cosas de lo que ellos hacían, oraban y seguramente escuchaban que hablaban de Jesús, pero ellos no escuchaban a ninguna de estas cosas porque estaban enfocados en el mandato del Señor. Ellos obedecieron y se determinaron estar juntos, unánimes, en armonía. Nunca podríamos estar unánimes si no dejamos de lado nuestros pensamientos, porque cada uno aplicaría su punto de vista, su forma de ver la vida y todo lo que un hombre natural hace. Pero cuando alguien se determina a abandonar su punto de vista y someter su vida a Jesús, comienza a unificarse con otros discípulos con los que el Señor va a usar grandemente este año. Y ahí no hay pensamientos de hombre, ahí no hay envidia, ahí no hay rivalidad, ahí no hay mala intención. Ahí hay pensamientos puros, genuinos, hay una mirada limpia, no nos avergonzamos de nada, hay una conciencia limpia, pura, atendida por Dios. Ningún hombre natural puede tener aquello, solamente Dios puede darnos una conciencia limpia y pura. ¿Cuántos pueden creerlo? No se
baje de la palabra de Dios, no se baje del consejo de la palabra. La palabra nos identifica muchas veces con situaciones que nosotros no queremos verlo, pero no es para que nos juzguemos, no es para que nos condenemos, no es para que nos sientamos mal, porque la palabra de Dios quiere que hagamos uso de la voluntad, abandonemos aquello que no está agradable frente a los ojos de Dios, tomemos la determinación de someter nuestra vida a Dios y Él nos sanará, nos liberará y hará de nosotros lo que Él predestinó en los cielos. Dale ese aplauso a Jesús. Dale gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la armonía, a la unanimidad? La oración. La oración, la oración, la oración. La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios es la que me lleva a identificarme con una línea de pensamientos a los que a diario busco imitarlo, lo alimento, lo hago que se reafirmen, que esos sean los que me conducen al diario vivir. La palabra de Dios. Y te vas a encontrar con que no podés, entonces vas a ir a Dios en la oración. Y la Biblia dice que todo lo podemos. ¿Cuánto lo podemos? Todo. Es decir, esta parte, cuando hablamos de esto, es la parte que el hombre por lo general se ve lejos. Y el hombre en estos momentos busca los atajos, busca las alternativas. ¿Qué es lo que me puede sacar de esta demanda? No, yo lo veo lejos. Y sí, como hombres lo vemos lejos, pero Dios es quien hace las cosas muy sorprendentemente. Dios es el que nos sorprende grandemente. Dios va a levantar una iglesia pura, a una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Y todos los humanos, si no acudimos a Dios, estamos en problema, porque somos lo contrario a nosotros. Pero Dios está para ayudarnos. Apláudale a Él y dele gloria a Él. Dios está para hacernos victoriosos. Dios está para hacernos vivir su palabra, donde la fe es inquebrantable, donde nadie se va a detener en el caminar detrás de los pasos del Señor y en el servirle a Él. Este año vamos a tener grandes resultados. ¿Cómo son los resultados que vamos a tener? Decirle a tu hermano, grandes resultados tiene Dios para vos, dígale. Sí, Señor, gloria a Dios. Entonces, los hermanos lo que hicieron, obedecieron. Fueron contra sus pensamientos. Dijeron, vamos a convivir. Oremos, buscamos a Dios. ¿Por qué todo eso? Porque había un mandato de Dios. Pero ¿cuál era la paga? Que ellos iban a recibir la promesa. No te olvides, todo lo que haces conforme a la palabra de Dios trae cosas buenas. Todo lo que haces fuera del marco de la palabra, no garantizo que haya nada bueno, porque lo único que garantiza que viene algo bueno es cuando hacemos las cosas conforme a su palabra. ¿Cuántos entienden? Luego, nosotros entendemos acá en la iglesia que tenemos que implementar un sistema que nos va a ayudar a tener las cosas en común, a amarnos, a valorarnos, a respetarnos, porque somos la iglesia de Jesús. ¿Qué somos nosotros? Mira a su hermano y dígale, somos la iglesia de Jesucristo, dígale por favor. Entonces, esta enseñanza de la iglesia primitiva nos deja una enseñanza a nosotros para implementarlo. ¿Qué pasaría si cortamos el dedo meñique del cuerpo? Lo cortamos. ¿Y qué pasa con el dedito? Claro que al cortarlo lo perdemos, pero ¿qué pasa? Se descompone, porque ya no le pasa más la vida, la sangre. Y después, consecuentemente, no sirve para nada porque se pudre y demás. Bueno, cuando nosotros no permanecemos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde el Señor te puso, no digo el lugar físico, ¿sí? Sino que la Biblia hace entender que su iglesia tiene, en su iglesia hay un pastor y hay un rebaño. Es decir, el Señor envía su palabra para la iglesia, que es su cuerpo. Entonces ese es el medio que el Señor utiliza para que todos nosotros, como miembros del cuerpo, permanezcamos en el lugar donde Dios nos puso. Y no falte nada para que todos los miembros estén vivos. Los miembros se edifican a través de la palabra enviada de Dios para nuestras vidas. Es decir, ninguno de nosotros tiene que quedarse fuera del cuerpo.
si se queda fuera del cuerpo, no es la voluntad de Dios. No va a ser para su bien. No va a tener buenos resultados. Ahora, no quiero que piense que este es un pensamiento mío. Lo dice la Biblia. No va a haber buenos resultados. A la larga lo vamos a comprobar que era así. Entonces, todos nosotros entendemos que tenemos que permanecer en el cuerpo. Y la iglesia, al implementar un sistema, lo que hace es enseñar la palabra a través de las escuelas, a través de las células. Y ahí vas a tener que estar no con 120, pero quizá con 10, con 5, donde vas a encontrar que sos diferente al otro, que no coincides en muchas cosas. Pero vas a decir, ¿yo voy a permanecer con mi pensamiento de hombre o voy a identificarme con Dios por lo que dice la Biblia? Vas a tener que usar tu voluntad. Vas a tener que determinarte a obedecer o no, pero es una determinación que vas a tomar. Todos nosotros constantemente estamos determinando en lo que queremos ser. Tus determinaciones hicieron que hoy seas lo que sos. Mis determinaciones hicieron que hoy sea lo que soy. Pero fueron nuestras determinaciones. Y Dios nos envía su palabra para que todos nosotros permanezcamos en su cuerpo. Por permanecer en su palabra, en su cuerpo, por consecuencia, las promesas te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Es decir, no tienes que hacer nada más que hacer lo que Dios te manda. Las promesas te van a alcanzar. No hay derrota. Cree en el nombre de Jesús. No hay derrota. No hay fracaso. No hay enfermedad. No creas. No creas. Aunque el médico te haya dicho, yo tengo este problema. No lo creo. No lo creo porque Cristo me sanó en la cruz del Calvario. Él se llevó mis enfermedades. No tengo trabajo, pero mi Dios me dice que Él es dueño de la plata y del oro y de todas las cosas. Y yo soy su hijo. Reclamo ese salario, reclamo ese trabajo. Y te salís a buscarlo. Y vas a encontrarlo. Y vas a ver que esto funciona así. No tiene que ver con escucharla, emocionarlo, sacan con gesturas nuestras, decir, sí, yo me parece. No, esto es práctico. Dios habla, nosotros obedecemos y ahí se cumple lo que Dios nos dijo que va a hacer con nosotros. Hermanos, entonces, en esa célula que vas a permanecer, probablemente vas a limar asperezas. Vas a tener que soportar a alguien. ¿Por qué pensamos a veces que soportamos a otros? Porque todavía no nos vimos como somos nosotros. Porque a partir de que te conoces un poquito más, vos vas a decir, no, sí, yo, si Dios tanto me soporta a mí, ¿cómo no voy a soportar a fulano? ¿Verdad? Es decir, cuando te crees que vos no vas a estar ahí porque vos sos muy especial y para vos eso es poco, tenés cuidado cómo pensás. Es el pensamiento de Jesús. Siempre fíjate esto. Fíjate cómo pensaría Jesús, cómo ve Jesús. Y vas a comenzar a encontrar cosas en tu corazón que no te dejan avanzar. Y vas a descubrirlo en el tiempo. Esto porque Dios es quien estableció su iglesia. Y nosotros acá lo que buscamos es amarnos, orar los unos por el otro, confesar las ofensas, dice la Biblia, llevar la carga los unos de los otros. ¿Y qué estamos imitando? A Jesús. Estamos imitando al maestro, estamos perfilándonos para ser discípulos. Imagínate que un discípulo dice, no, yo hoy si quiero lo hago, mañana no. Yo me manejo a mi manera. Imposible un discípulo que represente a Jesús así. Va a ser un Jesús medio raro. Los discípulos tuvieron que ser llevados por nuestro Señor a Jerusalén y ellos esperaron 10 días. 40 días Jesús estuvo caminando con ellos vivo y ellos desde que recibieron el mensaje del Monte de los Olivos y cuando vinieron a Jerusalén estuvieron 10 días en el aposento y ahí vino la promesa de Dios. En esos 10 días, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Convivir, y dice la Biblia, en armonía. Es decir, no había pensamiento de hombre que predominara por encima de ellos, sino algo que tenían en común, una promesa. Y estaban en aquel lugar esperando el cumplimiento de esa promesa. Así que quiero decir, cuando tengas que dar estos pasos, te va a costar, a todos nos cuesta, pero te vas a dar cuenta que los discípulos tienen que aprender, como dijimos los otros días. Primero, el que quiere venir en pos del Señor tiene que tomar su cruz y seguirle. Si no dejo mis pensamientos de hombre, que sería negarme, si no abandono esos pensamientos, si busco las excusas, pongo los mejores argumentos,
pero no abandono los pensamientos, jamás podré tener el señorío de Cristo. Nunca podré llevar su cruz. Pero cuando abandono mis pensamientos, cuando dejo los argumentos de la razón y tomo el señorío de Cristo, que es su cruz, entonces el Espíritu de Dios está para ayudarme a seguir a Jesús. Porque no es con fuerza de hombre, no es con capacidad de hombre. Entonces estoy describiendo cierto trámite que vivimos los hombres para dejar de lado aquellas cosas que Satanás lo utiliza para dividir. Y su iglesia es poderosa y es una sola. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Es que son decisiones que se toman por entender, por sacar conclusiones de muchas cosas en tu vida. Uno diría: yo quiero este año hacer las cosas con excelencia. Quiero escuchar, quiero aprender. De ahí parte todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces comenzás a tomar determinaciones porque estás identificado con un nuevo año. ¿Qué hay en esto, hermanos? Hay un mandato de Dios y luego una obediencia, que es la parte nuestra, y tercero, el cumplimiento de las promesas de Dios. Imposible que Dios te hable y que no se cumpla. Eso no es así. Dios habla, nosotros obedecemos y Él cumple. Dios habla, nosotros obedecemos y Él cumple. Vamos de vuelta. Él habla, obedecemos y Él cumple. Nunca admitas la derrota. Sepa esperar. Dios no le fallará. Dios no le fallará. Está obedeciendo, de gloria a Dios, porque Él no le fallará. Él no le fallará. En algo le erró, no se culpe, no se condene, pero corríjase. No siga caminando así, por su bien. No va a ser de bendición. Fíjese cuando estos hombres dicen, capítulo 2, verso 1, el día que el Señor cumplió la promesa, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Todos, dice, no algunos. Todos. Escucha, hermano, no te dejes apartar por nada. No te excluyas. No salgas. Pelea con aquellas cosas internas que batallan en el alma. Pelea con aquellos pensamientos quizá involuntarios en tu mente que tratan de guiar tu vida. No, tu vida lo tiene que guiar Jesucristo. Pero Él lo hará porque vos tomás el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos están en este lugar? No, Él guiará nuestras vidas porque nosotros tomamos el consejo de la palabra de Dios. Él no nos programa como robot. Él no nos maneja involuntariamente. Él va a esperar siempre nuestra voluntad. Él espera nuestra voluntad. ¿Qué espera nuestro Dios? Nuestra voluntad. ¿Cuántos rinden su voluntad a Jesús? Bendito Dios. Entonces, estaban unánimes juntos. El Señor había hablado, ellos obedecieron y estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Y dice: de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda aquella casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Denle ese aplauso a Jesucristo. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Iglesia, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dios no fallará. Dios no fallará. Dios no llegará tarde. Dios llegará en el tiempo que Él predestinó en los cielos. Que no cambie tu pensamiento. Que tu pensamiento permanezca identificado con su palabra. No abandones al pensamiento que te lleva a identificarte a través de la palabra con Cristo. No lo abandones a eso. No lo abandones. ¿Hola? No lo abandones. Todo se forja acá. Hermano mío, todo se forja en tu mente. Todo se forja en tu mente. Míreme, por favor. Míreme, en el nombre de Jesús. Quiero que todos me miren, por favor. Por favor, todos miren hacia acá. Me está mirando, ¿verdad? Perdone que sea insistente, pero usted tiene que escuchar esto. No abandones al pensamiento en tu mente. El pensamiento tiene que permanecer en tu mente, medio por el que te identificas con Jesucristo. No lo abandones. Cuando tomaste un pensamiento tuyo, quizá una parte de la Biblia, pero fuera de contexto, salí de ahí, no te conviene. Te garantiza a Dios la victoria, te garantiza a Él el cumplimiento de sus promesas. Estamos iniciando un año.
Y esto es lo que Dios me manda a hablar, que la iglesia se tiene que establecer en su palabra, porque vienen sacudones. Pero Dios te va a preservar, Dios te va a guardar, no te van a derribar aquellas cosas. Se vienen sacudones, vienen crisis. Yo recuerdo que el año pasado, cuando me retiré con mi esposa, Dios me habló que iba a haber un tiempo de crisis. Y vine a la iglesia y le dije, no sé qué va a pasar, pero Dios me habló que me iba a ser probada. Y caminé y no pasaba nada. Hasta que vino un tiempo que falleció mi hermano. Y cuando falleció mi hermano, yo sentí algo que es Dios. Dios me preservó. Nunca imaginé ver a mi hermano en un cajón. Pero Dios me preservó, no me dañó. Me dio su poder. O sea, Él fue mi sustento, Él fue mi fortaleza. Tomo ese ejemplo para decirte, cuando Dios te habla y vos obedeces, ¿cómo sería obedecer? Decir, Señor, a diario, esto que hoy hice o que hoy pensé es desagradable ante tus ojos, es un pecado, y yo te pido que me perdones. Eso es obedecer. A veces la gente piensa que uno es perfecto y que hace todas las cosas a la perfección. Nadie, ningún humano es así. No piense así, todos fallamos, pero nos podemos volver. Y gloria a Dios si hemos achicado ese margen de cometer errores a diario. Gloria a Dios, pero la gloria es para Él. No somos perfectos nosotros, no somos nada nosotros, porque si algo logramos, lo hizo Él, para gloria y honra de su nombre. Aplauda a Jesús, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, permanezca con el pensamiento. Siempre apunto a la casa. Todos los que por ahí tienen la posibilidad de estar en familia, los matrimonios, en casa tiene que estar el consejo de la palabra de Dios para el matrimonio. En casa tiene que estar el consejo de Dios para las finanzas, para los negocios, para los hijos, para los padres. En casa tiene que estar el consejo de la palabra de Dios. Toda la familia tiene que ser parte de ese consejo, incorporarlo en la mente, a ese pensamiento que me lleva a identificarme en el diario vivir. Va a haber luchas, pero a todos nos pasa. Los discípulos, para obedecer, ellos tuvieron lucha, saber esperar, pero ellos obtuvieron en el tiempo de Dios la respuesta que Dios les había dicho que le iba a dar. En su tiempo vas a tener lo que Dios tiene para vos. No desmayes, no dejes de lado la palabra de Dios, no la abandones, porque ella te va a hacer firme en los tiempos de crisis.